Buenos días, bendiciones para todas. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Sí, porque no tengo muy buena señal. Bueno, que la bendición de Dios sea con cada una de nosotras hoy en esta mañana. Pues he tenido el privilegio, gracias a Dios y gracias a mi hermana Silvia. El texto que me corresponde a mí es Primera de Juan 3:7. Entonces vemos que en este pasaje el apóstol Juan nos exhorta con una ternura como esa ternura cuando el padre ama a su hijo y nos dice hijitos. En este caso sería hijitas. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Entonces nos advierte, aquí Juan se dirige a quién? A los creyentes y aún a nosotras mismas todavía, ahora en este siglo. Él se está dirigiendo a nosotras como esas hijas de Dios que somos, como esas hermosas hijas que Dios nos ha adoptado y nos advierte de los engañadores y de los detractores de la palabra. ¿Para qué? Para que estemos alerta y nos enseña esa importancia de la justicia. Entonces él está preocupado porque hay muchos engañadores y no en aquel siglo, mis hermanas. Aún todavía en este siglo hay muchos que predican la palabra, la tergiversan, la predican a su manera y a su parecer. Entonces tenemos que tener muy en cuenta, mis hermanas, quién nos está hablando y por qué nos está hablando. Es muy bueno cuando estamos en unos estudios tomar notas y cuando lleguemos a nuestra casa o ahí mismo revisar si el hermano está hablando lo que dice la palabra. Muchas veces y sabemos que mandamientos de hombre que no tienen nada que ver con la justicia de Dios. Entonces aquí el apóstol Juan nos está advirtiendo con ese cariño, con esa ternura, que tengamos muy en cuenta las acechanzas del enemigo. Sabemos que el enemigo vive como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿cuál es el propósito del apóstol Juan con este tema? Es recordarnos que nuestra justicia proviene de nuestra unión con Cristo. Entonces, cada una de nosotras nos tenemos que hacer un autoanálisis. ¿Cómo estamos en esa relación con Dios? ¿Cuál es esa relación que hay entre padre e hija? ¿Cuál es esa unión que hay entre mi papá y yo? Si yo tengo una verdadera comunión con mi padre, yo voy siempre delante de su presencia sin temor. Mira, aquí le voy a comentar todo aquello que yo veo que no es legal contra la palabra del Señor. Pero si yo no tengo una buena unión con Cristo y con su Padre, no, el Espíritu Santo no me lo va a permitir de yo poderlo canalizar. Porque no somos justas por nuestras obras, sino porque estamos porque estamos en él y participamos en su justicia. Por la justicia es que somos hijas de Dios y estamos allí cuando verdaderamente tenemos esa unión, vamos a ser justas, como nos dice el apóstol. Cuando dice, hijita, no os engañéis. Tenemos que hacer la justicia y Él es justo. Entonces, como verdaderas hijas de Dios, siempre debemos ser justas en todo, en todo. Entonces vemos que Juan enfatiza que el que hace justicia es considerado que justo. Y muchas veces se nos pasa por alto
practicar esa justicia. No somos justas muchas veces ni con nosotras mismas. A veces vemos cualquiera dificultad en un hijo, en un familiar, y no nos analizamos si la persona en realidad tiene la razón. Y si mi hijo o mi familiar, mi nieto, mi esposo, mi madre, no tiene la razón, no se la podemos dar. Tenemos que ser justas delante el mundo para que sea Dios viéndonos con esa justicia, para que sea viéndonos Dios con esa integridad como hija. ¿Por qué? Porque no es nuestra acción lo que nos hace justos, sino nuestra posición en Cristo, mi hermano. ¿Cómo vivo yo mi vida espiritual? Muchas veces nuestra vida espiritual la vivimos como un folclore y tenemos que tener una vida espiritual íntegra, porque cuando nos bautizamos dejamos todas las cosas viejas de nuestra vida atrás. Después del bautismo, dice el apóstol que aquí todas son hechas nuevas. Entonces de nosotras, de mí y de ustedes depende tener una buena actitud ante los ojos de Dios y ante los ojos del mundo. Que el mundo vea que en realidad la luz de Cristo resplandece en nosotros. Que nosotras no necesitemos decirle a la persona, ¿usted sabía que yo era cristiana? No, sino que la gente vea que yo soy cristiana por mi modo de hablar, por mi modo de pensar, por mi modo de actuar delante de los demás. A veces no tenemos cuidado de cuando hablamos delante del mundo y vamos lanzando palabras y no nos damos cuenta que hay personas que son inconversas, o mejor dicho, también no nos damos cuenta a quién me le estoy dirigiendo. Siempre hay que tener un respeto. Yo tengo que mirar cómo le habla a mi hermana Silvia. Ella y yo chateamos por el interno y yo me refiero a ella con un respeto y ya la tengo muy adentro en mi corazón, porque sé que ella, aunque en lo espiritual seamos iguales, pero ella es la que lidera este grupo y yo no me puedo venir a ella a insultarla, o ofenderla o en algo, tener mucho cuidado para ser justas, hermano. Entonces la justicia de Cristo nos cubre y nos capacita para vivir una vida justa, porque Él es justo. Entonces no somos justas por mérito propio, sino por su gracia somos salvos. No por nuestra bonita cara, sino por la gracia de Dios que nos escogió y nos llamó. ¿Para qué? Para que fuésemos parte de esa realeza y fuésemos parte de la familia de Dios. Yo me siento muy orgullosa y agradecida con Dios de haberme escogido para que fuese hija suya. Y siempre hago todo lo posible por estar bien delante de Él. Y a diario pidiendo perdón porque muchas veces ofendemos, no nos damos cuenta. Pecamos con nuestra mirada, con la lengua, esa que es tan chiquitica y es tan viperina. Pecamos con el pensamiento, ¿ya? Pecamos con muchas maneras de ser, hermano. Tengo aquí un versículo de apoyo, ahí en la primera de Juan, 2:29, dice que aquí se menciona de ser nacidos de Dios y si practicamos la justicia de Dios. Entonces, cuando somos nacidas de Dios, ¿qué tenemos que practicar? La justicia de Él, que Él nos las ha transmitido a través de ¿qué?
de su palabra, cuando nos dio ese sello del Espíritu Santo y que lo introduzco en nosotras, cuando bajamos a las aguas del bautismo, allí ese Espíritu Santo empezó a trabajar en nosotras y sigue trabajando en nosotras, hermanos. Aprendamos a ser justas, más que todo en la palabra del Señor. Justa en mi corazón y ser unidas, porque fuimos bautizadas con una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Dios y un solo Padre. Entonces tenemos que estar con esa unidad y con esa, cuando tenemos esa unidad en cada una de nuestras vidas, aprendemos la justicia de Dios y vamos a vivir en paz. ¿Por qué vamos a vivir en paz? Porque nos vamos a librar de muchos problemas. Nos vamos a evitar de meter la pata, porque muchas veces metemos la pata, muchas veces y no nos damos cuenta. Entonces tenemos que aprender a ser justas, como Él es justo. Porque nosotros hemos aprendido de su Hijo Jesucristo, que cuando vino aquí a la tierra a salvarnos a nosotros, Él fue justo con cada uno, hermano. Miremos aquí en Juan 8, 38, 39 al 40, que nos dice: respondiendo y les dijo, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Entonces aquí vemos, lo llevo a relacionarlo porque vemos cómo Jesucristo confronta a los judíos que se consideraban hijos de Abraham, pero no practicaban la justicia, no practicaban la obediencia, ni siquiera las obras de Abraham guardaban, ni la ley guardaban, y se consideraban hijos de Abraham, porque como podemos ver en la palabra encontramos dos padres, que uno es Abraham y el otro es nuestro Padre Celestial. Entonces él los confronta porque ese fue el primer padre que ellos conocieron, vuestro padre Abraham. Pero yo no puedo ser hija de nuestro Señor Jesús, de nuestro gran Dios, y vivir mi vida como yo quiera. Yo tengo que demostrar de quién soy hija. ¿Por qué? Porque Dios se merece la obediencia. Todo hijo que no obedece a su padre, ¿qué? Lo defrauda. Como padres queremos que nuestros hijos siempre vayan bien en el colegio, siempre vayan bien en la iglesia, que tengan ese amor hacia la iglesia, hacia las cosas de Dios. Y nos sentimos, y muchas veces cuando vamos a esas reuniones, pues sacamos pecho cuando dicen, Juancito, venga y recibe una mención de honor. Como padres nos sentimos ese orgullo de que nuestro hijo vaya bien. Así es nuestro Dios. Él quiere sentirse orgullosa de sus hijas, de que sus hijas caminen bien, que sus hijas practiquen la justicia y que no nos dejemos engañar. Muchas veces, y yo recalco mucho en los ministerios, y siempre estoy pendiente y yo digo, bueno, ese ministerio está hay que orar, que ayunar antes de elegir un ministerio. Yo no puedo elegir a una persona porque es mi amiga, porque es mi hija, porque es la esposa de un hermano que lo paran allá al frente. No, hermano. Hay que pedirle la dirección a nuestro Padre Celestial y ser justas a la hora de elegir. ¿Para qué?
para que la justicia de Dios no recaiga contra nosotros cuando se hacen las cosas mal. Mucho cuidado, hermana, con esas falsas enseñanzas. Yo les decía ahorita a las hermanas el sábado pasado, yo les decía, cuando una persona se para al frente, uno sabe si esa persona va a improvisar. ¿Por qué? Porque se conoce al ego. Yo siempre estoy mirando qué me toca y qué no me toca para poder hacer las cosas bien. Y les confieso, me vine a dar cuenta que yo me tocaba la meditación hoy desde ayer. Yo dije, ay, pero yo no me había visto yo ahí, porque me confié de la letra. Yo dije, yo sé que cuando le toca la C, me toca a mí, sea cantar o sea orar. Y yo dije, ay, Dios mío, me puse de una vez a hacer la pequeña meditación. Entonces, mis hermanas, tengamos mucho cuidado cuando nos vengan a predicar la palabra del Señor. Escudriñemos la escritura. Pidamos esa sabiduría de lo alto, que Dios nos la da sin reproche y nos la da que en abundancia, mis amadas hermanas. Yo soy muy observadora. Yo anoto los versículos y cuando yo veo que ese versículo no va de acuerdo a lo que el predicador, la persona que está al frente hablando, yo le pongo un ojito. Ojo, porque no quiero darle malas cuentas a Dios. Y siempre hasta en la lectura tenemos que tener mucho cuidado, porque así como leemos, así predicamos, así enseñamos, mis amadas hermanas. Bueno, mis amadas hermanas, mi Dios me las bendiga y tengamos mucho cuidado y practiquemos la justicia de nuestro Padre Celestial para que seamos conocidas como verdaderamente esas hijas de Dios que no se dejan engañar por ninguna doctrina ni ninguna falsedad que nos vengan a enseñar. Mi Dios me las bendiga y muchas gracias.